¿Están listos para estudiar la palabra? Yo también. Fíjense que, bueno, vamos a leer primero. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y en este versículo Pablo está hablándoles a los hebreos y leemos así. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Repito esta frase. Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Señor, te pedimos que tu palabra este día rete nuestras vidas, nos inquiete. Señor, la verdad yo no quiero que digamos que qué bonita estuvo, sino que qué incómoda estuvo para mí. Que nos rete, que nos lleve adelante, que nos lleve a seguir creciendo, a seguir adelante, a ver hacia adelante, a no acomodarnos en la situación en donde estamos, sino que seamos inquietados por tu palabra a seguir creciendo. Aquí Pablo nos está diciendo, oigan ya, o sea, como que ya crece, ya maduran, mijitos. Toda la iglesia que estaba ahí de los hebreos les dijo, ¿saben qué? Ya es tiempo de madurar. Ya basta de estar dándole vueltas a los principios, a lo elemental de la vida cristiana. Vamos adelante buscando la madurez. Vamos adelante, sigamos creciendo, buscando la madurez de nuestro entendimiento. Me ha impactado siempre este verso, porque aquí nos está hablando Dios, que si tú y yo conocemos a Jesús, conocemos su palabra, familia, tú y yo estamos destinados a crecer. Estamos destinados a seguir creciendo. No es ya crecí ayer, ya estoy. ¿Verdad que, bueno, en la vida así natural sí llega un momento en que dejamos de crecer, ¿verdad? Juan, ¿cómo a qué hora? Y de repente empezamos a decrecer, ¿no? Ya, a cierta edad. Es que ese no es un buen ejemplo para esto, pero con Dios, con su palabra, familia, no importa la edad que tengamos, siempre podemos y tenemos como el destino, como el plan de Dios de que sigamos creciendo. Que no llegue un momento en el que digamos, ya llegué a mi límite con Dios. Ya estoy en la madurez, ya llegué. No hay forma de llegar a esa posición. Tú y yo tenemos, a mí me emociona esto, porque eso significa que siempre en nuestra vida, no importa que tengamos 50, 60, 70, no todavía no, ¿verdad, Juan? No importa, siempre podremos seguir creciendo. Si tú estás aquí, familia, alguien de aquí que tenga 90 años, usted tiene la posibilidad de seguir creciendo. A mí me encanta platicar con mi mamá tiene 90 años. Y yo le digo lo mismo, mamá, o sea, si tú estás aquí con nosotros todavía es porque hay propósito para ti. Hay forma de seguir creciendo, hay forma de seguir aprendiendo. Me encanta este versículo, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. En Filipenses 3, verso 14 dice Pablo, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Sigo avanzando, sigo creciendo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Otro versículo, si usted no está todavía convencido, Proverbios 4:18 dice, la senda, me encanta, la senda de los justos
se asemeja a los primeros albores de la aurora, que su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Me la sé de memoria en la Reina Valera. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Alguien aquí ya puede decir que ya llegó a ese perfecto? Es que todavía, familia, tenemos mucho que hacer con nosotros mismos. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos mucho que trabajar con nuestra vida. Hay retos que a mí me emocionan los retos, porque cuando yo enfrento un reto y Dios me ayuda, sabes que yo salgo adelante y es emocionante. ¿A poco no se siente padrísimo cuando logras y alcanzas algo? Me acuerdo cuando yo estudié la carrera. Ahora sí que la tercera fue la vencida. Tuve 2 intentos de estudiar la carrera y por situaciones distintas la tuve que cortar y no la terminé. Pero había ese reto dentro de mí, eso dentro de mí que me decía, tengo que terminar. Y logré ya, abuela, en el 2020 me gradué. Por cierto, mi graduación fue muy triste porque pues fue en línea y nadie me movió el cosita aquí. ¿Te acuerdas, Alejandra? Pero me gradué. Son retos que cuando los logras, y me encanta saber que con Jesús, familia, en la vida cristiana, en nuestra vida personal, debemos de tener siempre retos por delante. La vida cristiana no puede ser una vida monótona, aburrida. No puede ser. Y yo te invito a que durante esta plática como que nos vayamos analizando cómo estamos, cómo está nuestra vida. ¿Estoy ya en una monotonía? ¿Estoy ya aburrida? Ya vengo los domingos, pues porque toda mi vida he venido, ya no sé qué hacer el domingo en la mañana, si no es ir ahí no sé. La vida cristiana no puede ser aburrida, porque siempre estamos en constante cambio, crecimiento, un reto delante de nosotros. Dios nos habla de una faceta de nuestra vida que tenemos que cambiar. Siempre hay algo. Por eso yo te digo, meditemos esta mañana. ¿Cómo estoy yo? ¿Hay emoción en mí todavía por venir a conocer de Dios? ¿Hay alegría todavía? Porque a ver qué Dios me va a hablar el día de hoy, a ver de qué manera Dios me va a inquietar, incomodar. ¿Todavía tenemos eso, familia? Hagamos un chequeo. Vengo porque si no me condeno yo misma, o alguien me condena porque no vengo el domingo. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque no quiero sentirme condenada o condenado. O venimos porque queremos escuchar a Dios, porque queremos oír esa palabra de parte de Dios, no para decir que qué bonito estuvo, sino para decir, wow, me pegó, me llegó. Hay algo que tengo que hacer en mi vida este día, esta semana. ¿Por qué venimos, familia? ¿Cuál es nuestra condición? Y yo te digo, en esta reflexión que quizá estás haciendo en este momento, estés donde estés, hay algo que avanzar. Aunque tú me puedes decir, no, es que yo vengo porque estoy bien emocionado, porque quiero ir a Dios, porque quiero servirle, estoy en el mero fuego. ¿Sabes qué? Hay más para ti. Si tú dices, es cierto, como que ya estoy cayendo en una costumbre, en una monotonía. ¿Qué hago los domingos? Pues me levanto temprano, me arreglo y me voy a amistad, porque así lo he hecho por años. Si tú te cachas en esta posición, no es pecado, familia. Solamente el día de hoy es como que Dios nos está inquietando y nos está diciendo, hey, hay algo más. Tú puedes ir cada domingo esperando algo más que solamente cumplir, que solamente palomear el domingo porque ya fui amistad,
que podamos venir y seguir adelante hasta que vayamos alcanzando la madurez. Hay otro versículo que dice que sigamos adelante hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, que Dios nos está retando a que sigamos creciendo hasta que tengamos la estatura de Jesús. ¿Alguien aquí puede decir que ya medio lo está alcanzando? No. Entonces, emociónate, familia, porque hay mucho trabajo por delante y Dios está con nosotros. No nos acostumbremos a una vida mediocre. Dios nos quiere llevar a madurar, a crecer, a enfrentar retos en lo personal. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto tiempo pasamos con Él, con su palabra? ¿Cómo estamos familiarmente? ¿Qué tanto podemos nosotros buscar más, tener una mejor relación familiar, un mejor servicio a Dios en todas las áreas? Yo lo he dicho algunas veces, pero para mí no es una halago cuando me dicen, es que estás igualita. O sea, no, ahora sí que no manches, como dicen mis nietas. No, oye, yo no quiero estar igualita que hace un año. A mí no me gusta. Tengo que trabajar porque de repente tiendes a hacerlo, pero no me gusta compararme con nadie más. A mí me gusta compararme conmigo misma de hace un año. ¿Cómo estoy? ¿Cómo he crecido? No de medidas, sino de madurez, de entendimiento, ¿me entiende? Luego hay otra frase muy romántica, que sobre todo lo hago mucho con los más jovencitos adolescentes. Eres perfecta, nunca cambies. ¿Alguien ha recibido ese halago? No se lo crea al novio, no se lo crea al esposo tampoco. Si hubiera algún esposo que pudiera decir eso, que se me hace medio complicado. No le creamos a nadie cuando nos diga, nunca cambies porque eres perfecto o perfecta. No es cierto. Claro que necesitas cambiar. Yo necesito cambiar, tú necesitas cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, oiga, no los estoy regañando, ¿verdad? No se siente. La verdad que sí le dije, orando y platicando con Dios, le digo, Señor, yo no quiero regañar. Quítame esa parte de mamá que tengo, como que uno tiende a regañar. No, yo quiero como que animarnos todos a buscar ese crecimiento. No le creas a eso de que nunca cambies. Tenemos que cambiar. Y familia, ahí voy a la clave de lo que vamos a ver el día de hoy. Si queremos seguir avanzando, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Si yo quiero seguir creciendo, la clave para que yo mantenga mi vida en constante crecimiento es cómo me relaciono con la palabra de Dios. ¿Qué es para mí, para ti, la palabra de Dios? Ahí está una clave importantísima, familia, para que sigamos creciendo. Si tú lees el Salmo 119, es un salmo larguísimo. No tengo ahorita el dato exacto, no lo chequé de cuántos versículos tiene, pero está muy largo el Salmo 119. Pero el Salmo 119 está hermoso porque habla de tantos beneficios que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y uno, por ejemplo, dice que es una lámpara a nuestros pies. ¿Una lámpara para qué es? ¿Para sentarte? Es para avanzar, para crecer, para caminar hacia adelante. Si yo no tengo esa lámpara, yo me voy a tropezar. Yo no voy a avanzar correctamente, voy a avanzar en sentido contrario. Por eso les digo, la palabra de Dios es clave para que tú y yo sigamos creciendo. La manera en como tú y yo nos relacionamos con la palabra.
lo que la palabra significa para ti y para mí es clave para que sigamos creciendo. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que dice que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Esa es la palabra. ¿Sabes? Si tú y yo queremos crecer, necesitamos saber quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras cosas más profundas. Ese es el primer paso para crecer, reconocer lo que yo necesito cambiar. Y no hay mejor forma de reconocer qué cosas necesito cambiar que cuando nos exponemos a esta palabra. Porque dice que me impresiona que dice, sería hasta como para una prédica completa, pero no me voy a ir por ahí. Pero dice que separa, la palabra de Dios va a separar entre lo que es tu alma, tus emociones, sentimientos, todo lo que nos sale así a flor de piel. Y, ¿qué dice? Y el espíritu, la verdad, lo que el Espíritu de Dios dice. Como que nos muestra, eso que estás sintiendo es pura alma, son puras emociones. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la que nos puede abrir los ojos para hacernos ver cuando nos estamos dejando llevar solamente por lo que sentimos. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que sentimos, familia, híjole, la regamos tanto, nos equivocamos, lloramos. Bueno, al menos yo. Cuando yo me dejo llevar es que siento que nadie me quiere. O sea, todas las que hemos o estamos o viviremos la menopausia sabemos lo que significa esos cambios. Bueno, al menos algunas. La palabra de Dios es la que nos puede sacar adelante en esos momentos, familia. Es bueno los reemplazos hormonales, pero la palabra es indispensable para vivir esa época que todas vamos a vivir, o que algunas ya estamos viviendo o ya vivimos. La palabra de Dios nos lleva a crecer en toda temporada, en todo momento, en toda circunstancia. Pero ahora, la pregunta es aquí, familia, y es donde yo me quiero enfocar. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cómo la recibimos? Es una manera muy linda de calmar mi conciencia. Porque voy y oigo y qué bonito suena y las promesas de Dios y calman mi conciencia. Es un buen consejo, es una buena opinión. Pues la palabra de Dios ¿sabes qué? Es una opción más. O sea, tengo esto, tengo la opinión de mis padres, de mis abuelos, tengo el Principito, tengo y es una opción más. O sea, es una buena opinión, es un buen consejo. Me gusta, claro que me gusta, me encanta la palabra, pero es una opción más. Familia, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Qué peso le estamos dando tú y yo a esto que está escrito? Es bueno cuando se me acomoda, pero ya cuando no se me acomoda, pues es que no es para mí. Es que tú no conoces mi situación. ¿Qué peso? A eso quisiera yo que tú y yo llegáramos esta mañana a reflexionar, familia. Porque ahí está la clave, ¿eh? La clave está en qué peso le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué autoridad le estoy dando yo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en mi vida?
el peso, la autoridad que tú y yo le demos a la palabra es lo que nos va a llevar a madurar, a crecer, a avanzar. La palabra de Dios es la verdad para ti. ¿Qué es la palabra? ¿Qué peso tiene en tu vida? ¿Sabes qué? La palabra de Dios es el parámetro para mis decisiones. La palabra de Dios es la única opinión a la cual mi vida se va a someter. La palabra de Dios es el camino, es la verdad. La palabra de Dios es Jesús mismo hablando. No es un buen consejo, familia. La palabra de Dios es la opinión de Dios. Es la verdad la que va a hacer que aunque vengan tempestades y lluvias a tu casa, si tú y yo edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, no en la opinión de nuestros padres, no en la opinión de ese influencer que me encanta de redes sociales, no en todo lo que pueda venir a mi vida. Si tú y yo edificamos nuestra vida, nuestra familia, le damos el peso que debe tener a la palabra de Dios, tú y yo estaremos firmes y avanzando. No es una bonita opinión, familia, no es un bonito consejo. Démosle a la palabra en nuestras vidas el peso que tiene, la autoridad que esta palabra tiene. Es la que puede librarnos, dirigirnos, enseñarnos, madurarnos, llevarnos a crecer. La palabra de Dios. Acompáñame a leer Santiago, capítulo 1, verso 21. Y aquí vamos a sacar algunas llaves para ver y checar tú y yo nuestra propia vida, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, es como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo en el espejo, luego te alejas y se te olvida cómo andabas. Si andas con los pelos parados, si andas con una mancha en la cara, se te olvida. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, hasta entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí vamos a encontrar algunas buenas llaves de cómo recibir la palabra de Dios, familia. Vamos a el punto número 1. ¿Cómo recibir la palabra de Dios, familia? Para poder aprovecharla y crecer y madurar. Número 1 es recibirla con humildad. Recibir la palabra con humildad. En el verso 21 lo encontramos. ¿Sabes? La palabra tiene el peso de quien la pronuncia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Si el vecino me dice, oiga, haga esto, haga el otro, pues tiene el peso de un hombre que ni conozco. Pero si ya viene, por ejemplo, si recibes un citatorio, ¿verdad? Quizás esa no es palabra, ¿verdad? Es escrito, pero bueno, es lo mismo. Viene ahí el citatorio y entonces viene la palabra del citatorio que te dice que te tienes que presentar tal día porque si no te van a meter a la cárcel. Ese sí tiene autoridad, ¿verdad? Ahí sí haces caso. El vecino te vale, pero si te llega el citatorio porque tiene la autoridad de quien emitió esa palabra y te cuadras ante esas cosas porque no quieres problemas con la ley.
en las redes, bueno, no, espérense, no tiene la misma autoridad, pues, cualquier cosa, cualquier palabra que alguien nos diga, a cuando viene de alguien a quien respetamos, a quien reconocemos como una autoridad. Démosle a la palabra de Dios ese peso. No es lo que estoy yo leyendo aquí, no lo estoy leyendo yo, no es yo, no soy yo hablando. Tiene el respaldo y el peso de un Dios todopoderoso que sabe qué es lo mejor para nosotros. Los estudios, por ejemplo, cuando vemos algo en las redes, toda la vida nos están diciendo, ¿verdad? Y es bueno recordarlo, o sea, no nos creamos cualquier cosa que vemos en las redes. Vayamos a ver quién lo está diciendo, qué respaldo tiene esa palabra, de dónde sacó esa información, qué estudios tiene para saber si realmente tiene peso o no tiene peso eso que estamos viendo en las redes sociales. Eso es como muy lógico, ¿verdad? Pero yo quisiera que tú y yo reflexionáramos, o sea, ¿qué peso le estamos dando a la palabra? Muchas veces es tan fácil decir, es que es muy difícil, por eso yo no puedo, me volteo y hago como que no veo ese versículo que dice: traed sus diezmos al alfolí y hay alimento en su casa. Otro versículo que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ay, pero estoy tan a gusto con mis papás porque me ayudan a cuidar a mis niños y porque ellos hacen esto y porque ellos hacen el otro. Y entonces, ¿qué hacemos con esta hoja? ¿Qué hacemos con esto que tiene el peso y la autoridad de un Dios todopoderoso? ¿La arrancamos? Hay quienes quieren arrancarla de su Biblia y creer que ya se libraron. Familia, recibamos con humildad, con la humildad necesaria para decirle: Dios, no lo entiendo, pero si tú lo dices, yo lo voy a creer y voy a caminar en eso. No entiendo por qué pasa esto, pero tú lo dijiste, Señor. Al final vamos a ver la historia de Abraham. Abraham le dijo Dios: agarra a Isaac, a tu único hijo, al que amas, y sacrifícamelo. ¡Qué locura! Pero Abraham le dio el peso de quien estaba dando esa palabra y obedeció, y Dios lo bendijo. Familia, qué tan fácil justificamos algo en nuestra vida que sabemos que Dios nos está diciendo y no lo hacemos porque tenemos 1000 justificaciones para no hacerlo. Y yo me estoy exponiendo aquí con ustedes. No crean que es un dedo acusador, porque si yo los acuso, son 3 los que me acusan a mí. Esta palabra es para que reflexionemos y le digamos: Dios, yo quiero darle el peso a tu palabra en mi vida que debe tener. El peso de un Dios todopoderoso que la está diciendo. El peso de aquel Dios que me ama y que quiere lo mejor para mí. Ese es el peso que tiene la palabra. Recibamos, familia, con humildad. Aceptemos que jamás una idea tuya o mía será mejor que la opinión de Dios. Jamás. Ahora, Emanuel y Karina no están aquí porque se fueron a un crucero que nosotros les cedimos. Teníamos planeado, Carlos y yo, irnos a un crucero a Alaska, y Carlos no se sentía todavía muy bien, entonces decidimos no ir y se lo pasamos a Emanuel y a Karina. Gracias a Dios se pudo hacer el cambio. Pero ustedes imagínense yo, porque yo sí me sentía bien. Ese es el problema, que yo sí me sentía bien. Entonces yo me peleé con Dios, o sea, ¿qué te costaba, Dios? Haberlo sanado, pues haberle quitado ya esas molestias. Está bien, pero eran unas molestias muy incómodas que no eran buenas para viajar.
para no entrar en detalles. O sea, qué difícil es para ti, Dios, haber hecho así y se le quita todo lo que lo molestaba para podernos ir. O sea, te alegas con Dios porque tú crees que tienes una mejor idea que la de Él. Todavía no lo alcanzo a entender al 100, pero he decidido aceptar con humildad. De veras, se lo estoy diciendo. Da risa, pero es verdad. Dios y yo lo hemos platicado ya. Porque si primero sí fue una guerra entre Dios y yo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué tan difícil era para ti, Dios, habernos regalado este viaje? Pero ¿sabes qué? Tengo la convicción, ya habiendo separado mis emociones del espíritu, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice, que Dios dice que sus planes son mejores que los míos. Dios dice que los planes que Él tiene para mí son de bien y no de mal. Dios dice que todo obra para bien para aquellos que amamos. Esa es la palabra. Entonces eso viene y divide en mi vida lo que es emocional y lo que es verdad, lo que es la palabra. Y entonces te sometes con humildad, porque te sometes con humildad. Y yo espero algún día poder estar aquí y platicarles todas las cosas buenas que pasaron porque no nos fuimos nosotros. Lo creo porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Familia, esto es gracioso, pero ¿sabes qué? ¿En qué áreas batallas tú y en qué otras áreas batallo yo? ¿Qué peso le damos a la palabra de Dios? No es bonitas ideas lo que Dios dice. Démosle el peso que tiene, y entonces tú y yo estaremos creciendo y madurando y avanzando y alcanzando todo aquello para lo cual Dios nos alcanzó a nosotros. Pero si dentro de mí hay la idea de que es una bonita opinión, cualquier cosa va a poder estar por encima de la palabra. ¿Sí estamos? Es la palabra de Dios que tiene el respaldo de un Dios todopoderoso, y entonces me conviene recibirla con humildad. La entienda o no la entienda. Dice, con la humildad suficiente para anteponer la palabra a mis ideas, a mis conceptos. Yo me acuerdo que una vez Carlos me dijo, platicando con él, me decía, es que hay mucha gente que agarra la palabra de Dios, vamos a decir, a ver si me sale el ejemplo. Agarra la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como un globo, ¿no? Así, es globo, tiene esta forma, tiene estas cosas que tienen que suceder. Pero muchos de nosotros agarramos esa palabra y la queremos meter en un cuadrado, para que se acomode a lo que yo quiero, a lo que a mí se me acomoda. Sí, mira, sí debo dejar a mi papá y a mi mamá, pero ahorita, espérame. Yo conozco una persona que ya tiene 5 años diciendo que ya se van a ir a su casa, que ya se van a ir a su casa, y no se van. Y los problemas que trae el vivir con los suegros o con los papás, usted sabe. Pero queremos agarrar la pelota y la metemos a un cuadrado para que se acomode. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí se entiende la idea? Acomodamos la palabra de Dios a nuestro estilo, a nuestra forma. Es que tú no me conoces, es que tú no conoces a mi marido, es que tú no conoces a mi esposa, y queremos meter la rueda que es la palabra de Dios, la queremos meter a un cuadrado que es nuestra forma de vida. A eso me refiero, familia. Rompamos eso. Si tú y yo ahorita lo empezamos a detectar, ¡qué padre! Porque entonces podemos decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero seguir teniendo una rueda en lugar de querer hacer de la rueda un cuadrado para que se acomode a lo que yo quiero. Acepta con humildad la palabra de Dios. Número 2, acéptala como un espejo. El rojo es mi tiempo. Sí, alguien que me diga.
Es que hay muchos números aquí, no sé cuál es. Una es la hora. Entonces el otro, híjole, ya me pasé. Ok, número 2. Acéptala como un espejo. Me voy a ir más rápido. Acéptala como un espejo, familia. La palabra de Dios no es para que se la acomodes al marido o a la esposa que está a un lado de ti. Ay, es que debía de haber venido aquí mi hijo porque esta palabra es para él. Eso es muy común, muy simple, pero es importante recordarlo. La palabra de Dios es para mí, es para que yo me vea en el espejo, para que yo la reciba sin justificarme. Es que yo hago esto por esto y por esto y por esto. Es que tú no sabes lo que yo vivo y lo que... No. Recibámosla simple y llanamente. Vernos en el espejo de la palabra. Saber, está hablando de mí. No estoy hablando de Juan Pérez. No estoy hablando del vecino que no vino y que debía de haber venido para que escuchara. Estoy hablando de ti y de mí. Recibámosla como un espejo. Eso es lo que nos dice Santiago. Porque sabes que hay un salmo que no se lo voy a leer todo, se los dejo de tarea. En el Salmo 19, en el verso 7, empiezan a hablar de las cosas maravillosas que es la palabra de Dios. Pero al final, en el versículo 12, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas fallas que me son ocultas. Si yo veo y vengo a recibir la palabra y digo, es el espejo. No estoy pensando a quién se le acomoda, me estoy viendo yo misma retratada. Estoy pensando, si es cierto, yo no le doy la autoridad correcta. En esto sí, la autoridad tiene la palabra, pero en este tema me está costando trabajo darle la autoridad que la palabra tiene. O sea, vernos en el espejo sin justificarnos. Dios no quiere justificaciones. Ver esas manchas, ver esas greñas, ver esas ojeras, ver cómo estemos, cómo nos veamos en la palabra cada domingo, cada día cuando estamos en el tiempo con Dios, vernos en el espejo. Y el número 3, y con esto estamos terminando, es no olvidar cómo soy. No olvidar. Porque así dice Santiago. Santiago dice que luego nos vemos y nos olvidamos. Se los voy a volver a leer. ¿Dónde está? Dice: no solo escuchen la palabra de Dios en el verso 22. Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, va a ser como ver tu cara en el espejo. Ves que tienes una mancha ahí. El otro día me metí a la alberca con mis nietas y no me limpié la cara, entonces traía toda la mancha negra ahí, y la verdad no me acordaba, o sea, y la Sofi voltea y me dice: ¡ay, abuelita! ¡Qué fea te ves! Pues se me veía el ojo negro con el rímel corrido y todo. Es que no había un espejo, pero imagínate que me dice, y me quedo muy campante, y de ahí me voy al Costco con el ojo negro porque se me olvidó, porque no le di importancia a la palabra de una niña, y entonces no le hago caso y voy y me expongo. Eso es lo que dice: te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No le quise poner obediencia porque luego a veces esas palabras como que las repelemos, ¿verdad? Mejor le puse no olvidar cómo somos. Que no se nos olvide, para que obedezcamos, para que hagamos algo, para que nos limpiemos la cara, para que nos acomodemos el pelo, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y por último termino con la historia. No la voy a ver tanto porque ya me estoy pasando de más, pero esa historia de Abraham es impresionante. La obediencia, la sumisión.
de un hombre que supo reconocer la autoridad de la palabra y no justificar. ¿Cuántas justificaciones hubiera podido tener Abraham ante la palabra de sacrifica a Isaac y luego le dice así, a tu único hijo, porque al que amas, o sea, para que no te quede duda, que no se te vaya a confundir y sacrifiques a Ismael, ¿verdad? ¿Cuántas justificaciones, cuántas cosas podía haber hecho Abraham? ¿Cuántas dilaciones? De decir, ¿sabes qué? Bueno, la semana que entra, Señor. O como las niñas dicen, ¿no? ¡Ahí voy! Ahorita tengo a las de Karina en la casa y ese ahí voy, a veces quisiera ahorcar a las 3 juntas. Niñas, vénganse a comer, ¡ahí voy! Y pueden pasar 15, 20 minutos y el voy no llega. Y a veces así estamos con Dios, familia. Ahí voy. Y pasa algo cuando no lo hacemos inmediatamente. Se nos empieza a hacer fácil justificarnos. Cuando no damos el paso instantáneo, cuando viene la palabra, sacrifícame. O sea, Abraham recibió esa palabra en la noche. Recibió esa palabra en la noche y dice que al día siguiente, muy de mañana, se levantó y obedeció. Una palabra increíble que no entendía, que no tenía ni pies ni ¿cómo se dice? Ni pies ni cabeza. No justificó, no alegó, no dijo nada. Él reconoció la autoridad que tenía esa palabra y dijo, ok, Señor. Al día siguiente, muy de mañana, tempranito, se levantó, agarró al chamaco y se fue a obedecer a Dios. Dependiendo de la autoridad que tú y yo le demos a la palabra, la vamos a recibir y la vamos a obedecer. Si tú recibes un citatorio penal, te aseguro que obedeces para no meterte en más líos. Bueno, a lo mejor no es un muy buen ejemplo, pero estamos hablando de la autoridad de la palabra. Y de veras, familia, si tú y yo no obedecemos, la obediencia tiene que tener varias características, y una de ellas es inmediata. Yo te invito y te animo a que seamos de los que obedecemos inmediatamente. Porque si no lo hacemos inmediatamente, la segunda vez que lo pensemos vamos a encontrar una justificación. Vamos a encontrar una razón para alegarle a Dios que no. Vamos a encontrar 1000 cosas. Entre más tiempo pasa, más argumentos vamos a tener para decirle a Dios que mi idea es mejor que la de Él. Tiene que ser inmediata. Y si yo le doy la autoridad, si pienso, es que es la palabra de Dios, no es la palabra de Juan Pérez, no, es Dios mismo hablando. Entonces yo tengo que darle ese peso de autoridad y se me va a facilitar más poder obedecer inmediatamente, aunque no la entienda y aunque me duela. Esa es la obediencia. Eso es lo que le pedimos a nuestros hijos, ¿verdad? Inmediatamente. Es que no lo entiendo, no importa, tú obedece. Es que me duele, no importa, tú obedece. Todo eso lo podía haber dicho Abraham, pero él lo hizo y Dios lo hizo, le dio algo impresionante. Les voy a leer el versículo 16 de Génesis 22. El Señor dice: ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia
todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido, porque recibiste la palabra con humildad, te viste en el espejo y no se te olvidó, lo hiciste en el momento. Con esto termino. Hay un verso en Isaías 66, verso 2, que yo espero que el Espíritu de Dios te lo selle en tu palabra, en tu corazón, perdón. En Isaías 66, verso 2 dice: con mis manos hice todo el cielo. Ese es el Dios que está dando la palabra. Con mis manos hice todo el cielo, como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. O sea, esta es la firma. Esta es la firma. Y luego dice Dios: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Ese es el temor de Dios. Darle esa autoridad y ese peso a la palabra, que podamos tú y yo temblar ante la palabra de Dios y decir: ¿quién soy yo para no obedecerla? ¿Qué autoridad tengo yo? Él hizo los cielos y la tierra. Él sostiene el universo con su palabra. Él respalda cada palabra que está escrita con su poder. ¿Qué autoridad tengo yo para decir que no voy a hacer tal o cual cosa? Cuando junto con la palabra Él nos da de su espíritu para que la podamos poner por obra. No es bajo nuestras habilidades y fuerzas, familia. Su espíritu está con nosotros para que la pongamos por obra. Pero lo que yo quiero dejar en nuestros corazones es: familia, temblemos ante la autoridad de la palabra de Dios, como dice Isaías 66. Dice Dios: bendeciré a todo aquel que tiemble ante mi palabra. Esa es la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre nuestra vida. Y eso es lo que nos llevará a ser bendecidos, a crecer, a avanzar y a seguir creciendo. No importa en qué lugar estemos, en qué posición, que tú digas: yo sí le obedezco, yo no la obedezco, yo nada. Yo te reto esta mañana, si tú quieres, a decir: yo quiero más. Yo quiero crecer en esto, Señor. Yo quiero temblar más ante tu palabra. Yo quiero darle mayor autoridad en mi vida a lo que tú dices. No a sentimientos y emociones y siento bonito y me gustó. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a obedecer? Si tú dices: yo quiero crecer, yo quiero más, ponte de pie conmigo. Y vamos a hacer una oración donde le pedimos perdón por cada vez que hemos hecho intentos o que no hemos obedecido con 1000 razones y justificaciones, y decirle: Señor, ayúdame a crecer. Precioso Dios, aquí estamos, tu familia queriendo, Señor, queriendo crecer. Queremos crecer, no queremos estancarnos, no queremos hacer aquí un bonito club social donde nos entretenemos. Queremos crecer, queremos ser la familia y alcanzar aquello para lo cual tú nos rescataste a cada uno de nosotros. Por eso, este día, Señor, venimos a pedirte perdón. Perdón, Señor, por cada vez que no he dado la autoridad, que no le he dado el peso que tiene a tu palabra en mi vida. Perdóname, Señor, por cada vez que me he justificado por no obedecerla. Perdóname, Señor. Perdóname por darle peso a veces a tantas ideas y pensamientos por encima de tu opinión, de tu palabra, de tu orden. Señor, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Me duele, Señor, la falta de respeto que le he tenido a tu palabra en mi vida en tantas ocasiones. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, y te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes.
Trae revelación a mi mente y a mi corazón de la autoridad que tiene tu palabra, para que podamos temblar ante tu palabra, que tengamos temor de fallar, que tengamos temor reverente de ofenderte, tengamos temor de poner a algo por encima de lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has dicho. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Esto no es fácil. Todo a nuestro alrededor está en contra de tu palabra, pero Señor, clamamos a ti, porque mínimo el día de hoy reconocemos que necesitamos crecer en esta área. Y te pedimos que nos ayudes a inmediatamente empezar a dar pasos para poner tu palabra donde debe ser, en la autoridad que tiene, y poder, como dice Isaías, con temor reverente obedecerla, temblar ante tu palabra, darle la autoridad que tu palabra tiene en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse?